Bueno, ¿cómo está la situación política específicamente? Porque hemos hablado de seguridad en el arranque de esta programación. Y hay expectativa, porque lo que pasó, miren, el fin de semana en este congreso que mantuvo Pachacuti, en donde se designó a Guillermo Churuchumbi como el coordinador nacional de Pachacuti, le ha dejado más dividido a Pachacuti, tal vez en este caso, por las confrontaciones, por los hechos que se dieron en este congreso, en donde se vio pues situaciones violentas, de confrontación. ¿Qué es lo que se espera de Pachacuti y cómo incide directamente si es que Churuchumbi es ratificado? Porque el día de hoy tienen que ratificarlo, porque hay una apelación de la doctora Cecilia Velázquez. Lo ratifican, queda como coordinador general, pero ¿qué se puede determinar? Y en la entrevista que tuvimos este último fin de semana, conjuntamente aquí en Radio Noticias, él decía que los asambleístas que no vayan por el juicio político, que no, en este caso, que no acaten lo que se había decidido, que serían sometidos a la justicia indígena. Eso lo decían de las comunidades de Imbabura, que estaban pensando una justicia indígena con el legislador Mario Ruiz, que es de la provincia de Imbabura. Para comentar este tema y el juicio político, en qué estado está, nos acompaña ya el doctor Mauricio Alarcón, importante analista político. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre este particular. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. ¿Qué tal el feriado? Buen día, Osvaldo, Gustavo, amigos. Doctor, buenos días. Estar aquí, pues al menos el feriado hemos visto, sigue con muchas movidas en la coyuntura política. No ha sido ajeno, como ya lo has dicho, el proceso al interior de Pachacutic. Y pues esperemos a ver cuál es el desenlace de esta historia. Pues definitivamente se siguen moviendo las frutas y todo puede pasar. Hasta el último día, ¿no? Tú decías, Osvaldo, al inicio hemos analizado la situación de seguridad al inicio del día y yo tenía toda la gana de decirte, no es que en política estemos mejor. Creo que estamos igual de mal en el aspecto de la inseguridad como en el de la política, el de la falta de empleo o el de la corrupción. Y con tantos frentes abiertos, cada vez la coyuntura demanda una ciudadanía mucho más activa, empoderada y exigiendo a sus representantes que actúe en consecuencia con lo que siempre ha dicho, ha prometido, ha ofrecido y sobre todo pensando en los ecuatorianos. Bueno, pero en esta parte política, ¿cuánto incide? Porque también en la seguridad, mira que muchos ya están relacionando lo que sucedió con los nombramientos de Paco Moncayo como consejero de seguridad y de Wagner Bravo, bueno, el general Bravo no, pero sí Paco Moncayo vinculado directamente con la izquierda democrática. Bueno, sin duda... ¿Incide o no incide en este caso? Sin duda, Osvaldo, hay movidas que intentan dar guiños a las distintas organizaciones políticas en un coqueteo de cara a lo que será dentro de pocos días, pues, el juicio político, el desenlace de este proceso en contra del presidente de la República. El primero, que muchos lo consideramos así, se dio cuando lo del porte y tenencia de armas con el Partido Social Cristiano. Viene ahora el tema de Paco Moncayo, por supuesto, en un ministerio de seguridad, en una suerte de asesoría presidencial en materia de seguridad. No nos olvidemos que hay dos, un consejero y un secretario, que trabajan de manera conjunta al interior del Palacio de Gobierno en este tema. Y pues veremos también qué pasa después, no vaya a ser que por ahí dentro de poco se dé un guiño a Pachacutic. Y estas fracturas además van a terminar siendo decisivas cuando ya este proceso propiamente dicho, más allá de lo que pase en la Comisión de Fiscalización, llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. Te preguntaban lo del general Moncayo, que de pronto es un acierto para el tema de para algunos es un acierto, para otros de pronto no. Habrá que verlo en acción. Exactamente, habrá que verlo en acción. Pero, ¿es un guiño a la izquierda democrática o hay un acuerdo ya con la izquierda democrática? Yo creo que es un guiño. No hemos visto mucho de lo que se especulaba, Osvaldo. Acuérdate que se mencionaba un ministerio y un servicio de contratación pública y esto para, y lo cierto es que hasta ahora no se ve. Probablemente también el gobierno sea cauto en no entregar nada hasta no ver los votos, hasta no ver si es que efectivamente el tema se concreta.
Por eso es que básicamente estamos frente a coqueteo político. Ya, pero entonces, esto confirmaría de que si hay coqueteo político. Pero por supuesto. O la incidencia de cómo se lo conocía, yo creo, el hombre, la mujer del no, maletín. yo creo no sé. que hay una diferencia y en eso hay que ser muy claros. Coqueteo político hay de seguro. No creo que en Carondelet se queden cruzados de brazos esperando a ver qué pasa con una asamblea que es una caja de Pandora, ¿no? En la asamblea tampoco se han quedado quietos. No te olvides que el 14 de mayo tienen que renovarse Así autoridades es. legislativas y comisiones. Y ahí también hay un fuerte coqueteo, porque no es solo cuestión de decir, uy, Osvaldo Morocho va a ser presidente de la comisión, sino que con él se abren incluso plazas de trabajo, pues los asesores, los asistentes adicionales, la gente que está en el día a día del trabajo legislativo. Así es que hay que ver a los dos lados, y yo te diría, no hay que satanizar la negociación política, algo que hasta el momento no se ha visto, porque si se comunicara con transparencia, si se diría en qué consisten acuerdos programáticos, por ejemplo, esto quizá para la gobernabilidad sentaría muy bien, pero si pasa por el contrario, como tú bien dices, por el reparto y no necesariamente de cargos, sea desde Palacio o sea desde la propia Asamblea Nacional, estamos frente a una práctica, yo diría, corrupta. Ya, desde luego, ¿no? Pero gobernaciones, nombramientos de consejeros, y así por el estilo, que se están evidenciando de última hora, Sí. determinarían que, Mauricio, que se cayó el juicio político. No, que hay algo en marcha. No hay los votos. Yo insisto, Osvaldo, es muy prematuro hablar de una caída del juicio político o de un triunfo. Vámonos al otro lado, porque en este momento se está redactando un borrador de informe al interior de la Comisión de Fiscalización, y habrá que ver qué pasa ahí, como un indicador preliminar de las fuerzas políticas. Si es que la oposición tiene una mayoría de 5 contra 4 o incluso de 6 contra 3, todo puede pasar. O si el oficialismo, la bancada del Acuerdo Nacional, tiene mayoría, que de momento se ve muy lejano el tema, al menos al interior de la Comisión de Fiscalización, y ver entonces cómo surge el informe, que será repartido a los 137 legisladores y discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde efectivamente se tomarán las decisiones. Ahora, ¿qué sustento de lo que se dio en la Comisión de Fiscalización le ves como para que se recomiende que esto vaya al Pleno, que continúe el juicio político? ¿O qué sustento existe para decir no recomendamos juicio político? Mira, yo te digo, Osvaldo, estas primeras etapas al interior de la Comisión de Fiscalización han sido irresponsables, lamentables, una muestra de la forma en la que se viene manejando la política en el país. Desde la manipulación de la ley orgánica de la función legislativa para sacarse etapas preliminares de la chistera del mago, hasta la forma en la que a micrófono abierto se agrede, se amenaza o se victimiza y se hablan de ciertos temas, en este caso al interior de la comisión, ¿no? El resultado yo creo que deja mucho que desear. No estamos acá ni de cerca defendiendo al presidente de la República, pero como la Corte Constitucional recomendaba, recordarás tú en su dictamen, que dada que esta es la institución más importante de control político del legislativo frente al ejecutivo, se esperaba que se actúe con respeto a la Constitución, a la ley, con la responsabilidad que el caso amerita. En lo personal, me queda debiendo muchísimo esa comisión de fiscalización, donde todo ha sido circo. Exactamente. De lado y lado, ojo. Es un de show, lado es un y show lado, prácticamente. Porque ¿no? acá, Osvaldo, no estamos para decir, uy, qué bien lo han llevado. Yo te digo, quizá, y yo destaco, y es una persona a la que conozco durante mucho tiempo, al doctor Edgar Neira, pues un abogado que ha sabido llevar con altura el proceso, siguiendo las normas procedimentales, haciendo lo que se debía hacer, mientras incluso a su alrededor se han insultado. En algún momento una confrontación con la asambleísta Pazmiño, de pronto. Pero ¿no? sí, esa confrontación, afortunadamente con altura, sin irrespeto, como algunas personas deben haberlo visto, quienes hemos seguido el proceso, hemos tenido bastante claro quién es quién dentro de lo que ha sucedido en los últimos más de 20 días, así es que, como te digo, primera etapa está a punto de finalizar al interior de la Comisión de Fiscalización, y de ese resultado el Pleno tomará las riendas, para bien o para mal de unos o de otros, y creo que conoceremos esto
durante las próximas semanas. Yo diría la tercera semana de mayo con algo más de seguridad. ¿Cuán importante es que el presidente salga de la presidencia de la República? Para algunos sectores, ¿conviene o no conviene que el presidente sea removido? Para algunos sectores, políticamente hablando, conviene que el presidente salga, por supuesto. Pero hay que pensar, insisto, como país y frente a los problemas que hablábamos del inicio. La situación de la seguridad, la crisis económica, la débil lucha contra la corrupción. Podrá estar el señor Lasso, el señor Borrero o cualquier persona, y el resultado seguirá siendo el mismo, porque el problema de fondo no se está solucionando, el problema de fondo no se está atacando. Se cree que con la salida de una persona cambia absolutamente todo, y no es cierto, no es cierto. Si es que regresamos a ver por qué estamos donde estamos, las instituciones en general tienen su responsabilidad, las autoridades en general de todas las instituciones del Estado tienen su responsabilidad. Y también los ciudadanos, hay que decirlo, que necesitamos seguir presionando a quienes dicen ser nuestros representantes para que efectivamente hagan su trabajo, pues, y no sigan simplemente entregando condecoraciones, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, o haciéndose de la vista gorda frente a procesos de fiscalización que sí son importantes. Desde luego, pero la ciudadanía, la mayoría, digamos, en este caso, lo que reclama es lo que ayer se reclamaba por el 1 de mayo, tema de empleo, tema de seguridad, temas que deben ser tomados en cuenta, la seguridad social, sí. Qué pasa con el IES, lo laboral fundamentalmente, pero eso no tiene que ver la Asamblea, ¿o sí? En parte sí, no te olvides que hay muchas cuestiones que se están discutiendo al interior de la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo. La reforma laboral, el nuevo Código del Trabajo. ¿Cuánto tiempo debe la Asamblea, Osvaldo? ¿Cuántos años debe la Asamblea Nacional sin discutirse? En ese sentido. ¿Qué ha pasado con el tema del seguro social que tú estás mencionando? ¿Cuántos analistas han pasado por este micrófono diciéndote a ti, pero la Asamblea tiene su parte, pero el Ejecutivo tiene su parte? Siguen tirándose la pelotita, que si el representante, que si no el representante. Cambia eso. Si nos vamos por último todos a la casa, hablando como se dice coloquialmente, los 137 y el presidente, y los ciudadanos también nos quedamos en casa, cruzados de brazos, esperando que las cosas se arreglen por arte de magia, yo creo que no. Y yo sí insisto en la responsabilidad que tenemos nosotros para elegir bien, para no dejarnos llevar por la simpatía, el carisma o la sonrisa de un político, porque los 137 que están en la Asamblea no llegaron pues por obra y gracia del Espíritu Santo, llegaron por nuestros votos. Desde luego, pero también con la responsabilidad de los sectores políticos. Por supuesto. Eso es lo que nos ponen. Y que es una enorme irresponsabilidad, porque siguen poniendo candidatos que no cumplen y nos van a decir, con lo mínimo. Eso es lo que hay, pues. Y te abocan al ciudadano a que votes por ellos. Porque no hay otra forma. Mira qué buen mensaje, solo aprovecho esto que tú mencionas, Osvaldo, para citar. Mira qué buen mensaje lanzó una población chiquitita de nuestra ciudad y nuestra provincia, Calacali. Al voto nulo. Al voto nulo. Diciéndoles a todos, aquí está el castigo de los ecuatorianos. Porque ninguno de ustedes nos representa. Porque ninguno de ustedes, organizaciones políticas, ha hecho su trabajo en presentarnos buenos candidatos. Se organizaron y al diablo la junta parroquial. Nos quedamos sin junta, vamos a otro proceso electoral. Y se ha resuelto que hay un nuevo proceso en octubre. Sí. Va a haber un nuevo proceso electoral, así es que ahí están esos mensajes que creo que deben ser activados por la ciudadanía. Y pico de miles, ¿no? Y no, Osvaldo, cruzarnos de brazos y decir es lo que hay. Porque ese conformismo es el que nos tiene donde estamos. Ahora, hay una inquietud ciudadana en el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Licenciado, buenos días, soy Javier. Solo quiero manifestarle algo al señor entrevistado. Nosotros como ciudadanos de a pie o ciudadanos rurales o pobres, nosotros hemos confiado en ustedes como millonarios, ricos, inteligentes, estudiados, pero sinceramente nos han dado como se dice, con la pedrada en la cara o en la boca, porque ustedes, por la ambición
como ricos que son. A ver, Javier, pero le recuerdo que Mauricio Alarcón no es asambleísta, ¿no? Por si acaso, él es... Adiós, gracias. Es parte de la sociedad civil, es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y un importante analista político. No sé, sigamos con esta aclaración. Licenciado, sí. Yo quiero decirles a todos los ricos que en realidad deben gobernar nuestro país de una manera adecuada, tanto para que ganen ellos como nosotros. Nosotros lo que queremos es trabajo, queremos trabajo, seguridad, salud, porque eso teníamos y hemos perdido. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestras... Nosotros también tenemos obligaciones y cumplimos nuestras obligaciones. Dense cuenta ahora, por ejemplo, vean, mi licenciado, solo en el asunto eléctrico nomás, por nuestras zonas rurales, hay bastantes fallas de eléctricas que se van la luz cada rato. Y tenemos un señor que entró del CREO a administrar la luz eléctrica, lo que es de la empresa eléctrica, Quito mismo. Tenemos muchos problemas, ¿verdad? Anoche nomás hubo unos apagones terribles en mi zona. Y en verdad, ¿verdad? Ahorita vengo de la tienda, a la pobre señora de la tienda, una pobre señora. Quemada el frigorífico, ¿por qué? Por esas cosas. Yo le pago al licenciado. Gracias también por su participación. 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Mira lo que pasa en ese sentido, Mauricio, lo que señalan los ciudadanos. Y es una partecita nomás, porque está cansada la gente. Y yo no creo que sea un tema de ricos contra pobres o de situaciones como las que algunos quieren posicionar para generar más polarización. Yo creo que es un tema de responsabilidad y coincido con Javier, que acaba de comunicarse con nosotros en la cuestión fundamental. Muchos sectores de este país confían en otros para la gestión pública, para la generación de empleo. ¿Dónde está el resultado de esa confianza? Yo iría a algo súper básico. ¿Dónde está el resultado de que los ciudadanos paguemos impuestos y estos se vean reflejados en servicios de calidad o buena obra pública? Tú, antes de que entremos de estudio, señalabas del accidente del bus, que se le olvidó que se ha caído el puente, pues, y terminó yéndose al río. ¿Qué ha pasado con esa obra ¿sabes pública? qué también pasó ahí? Que no hay señalética. Y algo tan elemental como eso. Y algo tan elemental. ¿Para qué demonios contribuimos nosotros con nuestro dinero, Osvaldo, Gustavo y amigos, al sostenimiento mismo de la infraestructura estatal, sea nacional o sea local? Si son incapaces de poner algo tan básico como una señal que diga, vea, no hay puente, tome vías alternas. Ahí está el resultado. Y si nos vamos al otro lado, en buena hora, como dice Javier, que haya confiado a quienes tienen más recursos para que generen empleo, para que hagan empresa. Hay que pensar un poco más en función de país, desde todos los sectores. De lo que tú señalas en este caso, hay que buscar la estabilidad en consecuencia, pero exigir también cambios. Pues, ¿pero qué estabilidad? Cambios que tienen que venir ya desde el Ejecutivo. Pues, por eso, Mauricio. Por eso, cuidado, Osvaldo, el mensaje es equivocado de que, la desestabilización o el golpe de Estado. No. O sea, aquí, de nuevo, no estamos, y creo que podemos hablar los tres que ya nos conocemos, para defender a nadie. La estabilidad en este país se puede lograr cuando los políticos actúen con responsabilidad, sea el presidente o sea el asambleísta X. Cuando el sector privado haga su trabajo, cuando las instituciones funcionen y piensen en el ciudadano, y cuando el ciudadano exija permanentemente, por ejemplo, rendición de cuentas de aquellos que dicen representar. Esa es la estabilidad que tenemos que lograr. Que no nos vengan a decir que un proceso de fiscalización, por muy mal llevado que sea, es un atentado. No. Es una figura constitucional. A mí me ha disgustado la forma en que se lleva el juicio político, pero está en la Constitución. Oye, ¿qué puede pasar en el hipotético escenario de que el presidente no sea censurado? No existan los votos con las maniobras, los guiños y todo lo que se está haciendo en este caso. Yo me temo que el resultado sea peor que el de la censura. Pero el presidente, ¿qué va a pensar? O sea, me dieron el aval, yo sigo o será un llamado a ver, cambiemos, hagamos te repito, Osvaldo, teniendo el ego, la vanidad de los políticos ecuatorianos tan a flor de piel.
sabiendo la forma autosuficiente en la que durante este tiempo se ha gobernado en distintas instituciones. Yo me temo que el resultado de la no censura sea peor al de la censura. Porque podría Guillermo Lasso malinterpretar A eso me refiero. el resultado y decir, no, pero vieron, yo les dije, a mí me respaldan, este es un buen gobierno, y no, y de ninguna manera. Y yo creo que el cambio, independientemente del resultado, sea con Lasso o sin censura, o sea con Borrero asumiendo la presidencia tras una censura y destitución de Lasso, es empezar a escuchar a la ciudadanía, es empezar a sensibilizarse con lo que ocurre en la calle, con el ciudadano de a pie, es salir de esa burbuja que no les deja ver a muchos más allá de sus narices, porque la gente no come macroeconomía. La gente necesita que haya un gobierno que tome decisiones para acabar con la inseguridad, con la falta de empleo y la crisis económica y con la corrupción que nos está robando recursos que deben venir a nosotros en servicios públicos y en obra pública. Mauricio, escuchemos otra opinión ciudadana, el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Hola, buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Ojalá, espero me puedan responder. Muchas veces escucho que dicen que no, los ciudadanos elegimos mal. Bueno, en lo particular, cada vez que ha habido elecciones me he tomado seriamente la oportunidad de escuchar en la mayoría a casi todos los candidatos, sea estos fueron para alcalde, para presidente, concejales, y voy haciendo una lista de tal cosa, y cuando he llegado a sufragar, busco a esas personas, en la cual la famosa trampa para mí, voto en plancha. O sea, yo quiero escoger a una persona que a mi criterio de tal partido, sí, independientemente, les estoy escuchando a todos, quisiera votar por esa persona. Pero resulta que si yo voto por esa persona, estoy votando por 5 o 6 más que ni siquiera no estoy de acuerdo, no les conozco, pero ahí está el voto en plancha, es la trampa. Y siempre ha habido eso también. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Y muchas veces, tienes razón, cuando converso con personas que no saben por qué van a ir a votar, solamente van porque, o vamos a veces por lo que es el certificado de votación, la papeleta de votación. Pero la trampa del voto en plancha, eso es algo que nos mantiene atados desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias, un buen día. Gracias también a usted por su participación. Es que las reformas se hacen de acuerdo al cristal con el que se mira, pues. Y al gusto político del que hace la reforma. Pero acuérdate que antes podíamos escoger entre listas, ¿no? Y aún así ganaba el voto en plancha. Yo le felicito a quien acaba de hacer la comunicación con nosotros, esa responsabilidad de buscar, de informarse antes de ir a rayar una papeleta. Y ojalá más personas como usted hagan un ejercicio parecido. Todos. De tal forma que los mejores puedan llegar a las posiciones. Pero eso tampoco es garantía completa de que el resultado sea bueno. Hay que estar pendientes de lo que hacen nuestros representantes. Mira que incluso aquellos que con grandes hojas de vida y con trayectoria han llegado a la Asamblea Nacional, terminan haciendo un papel paupérrimo, donde solo se representan a sí mismo o al caudillo de su organización política y solo buscan sus intereses particulares o pescan a río revuelto para ver qué toca. El ejercicio es permanente, es continuo. Y sí, hay muchas trampas, como bien nos dice nuestro radio escucha, porque esas reformas electorales, como tú lo dijiste, Osvaldo, están en manos de los mismos que se benefician de ellas. Exactamente. Yo te digo, desde la sociedad civil hemos planteado otro tipo de reformas adicionales, incluso a propósito de que todos financiamos las campañas de los candidatos, pero no, dejémosle nomás a medio camino porque no nos conviene. Oye, el momento en el que se financien los políticos sus campañas, ahí va a haber mejor. No, y ahí probablemente haya menos organizaciones políticas en carrera, y ahí probablemente haya más responsabilidad de aquellos que se consideran bien antes de lanzarse. Pero puede haber, porque ahora, yo quiero salir en tele con mi mejor sonrisa para que vea a mi mamita, me lanzo de candidato con cualquier organización y recibo fondos públicos. ¿Quiénes pagamos esa campaña? Nosotros, pues. Exactamente. Pero de pronto hay consideraciones y consideraciones, porque de pronto gente que no tiene recursos no podría entrar. Por eso es importante, Osvaldo, y se lo planteó desde la sociedad civil, un buen régimen de sanciones. Me refiero al tema de que, por ejemplo, usted, claro, si no tiene recursos, puede acceder a la denominada pauta electoral, al fondo de promoción electoral, que ayuda a que publicite su plan en los medios de comunicación.
pero si no llega a una votación mínima, tiene que devolver. Eso. Y cuando se planteó eso nos dijeron sí, pero no, pero el porcentaje no, y tienen Me que ser parece dos que elecciones. no está implementado esto, como el 5%. Pero a ver, escuchemos. No como debería. Mauricio, vamos a otra opinión ciudadana. 255-4090, 2546-108 están habilitados. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor Osvaldo Morocho. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Estoy muy bien, nada, le estoy llamando, le agradezco por dejarme hablar. Igual saludando al señor que se encuentra en la mesa de redacción. Primeramente, yo como ciudadano, y vea, yo no estoy vinculado al municipio, a los ministerios, al gobierno. Yo soy un microartesano que veo que ese gobierno no está funcionando. Entonces, lo que yo quiero decir es que en vez de hablar de que se impulse el voto nulo, lo que debemos hacer es que la gente empiecen a explorar el aspecto democrático o la ciencia científica en aspecto de político. Y ahí que hay que saber elegir bien. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso en campaña decía que va a cambiar el país, que va a mejorar el país, que va a formar una comisión con miembros de las Naciones Unidas para ver cuáles son los corruptos y de los cuales no ha hecho. Entonces ahora el pueblo lo que quiere que se vaya es para que eso quede un ejemplo, porque él en campaña decía que él con decisión política y con transparencia iba a tomar decisiones, de los cuales no ha hecho nada, sino que ha puesto a los mejores amigos a que manejen la plata de la empresa Flopec, que son empresas públicas. Entonces ahí es donde que los mejores amigos de él que participaban en el Banco de Guayaquil se han estado llevando la plata. Por eso no hay plata para obra pública, por eso no hay plata para educación, salud, y por eso el pueblo quiere que se vaya Guillermo Lasso. El pueblo es el que quiere que se vaya, no los partidos políticos. Y ahí veremos quién puede gobernar. Eso nomás, gracias, señor Osvaldo Morocho. Gracias por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho, al invitado señor Alarcón, buenos días. Yo pienso que siempre todos los gobiernos han tenido corrupción, todos los gobiernos han tenido pésimas administraciones. Pienso que siempre el pueblo ha quedado frustrado y le han quedado debiendo los políticos. Sin embargo, creo que la peor época fue cuando se involucró a movimientos guerrilleros dentro de la política, o exguerrilleros como Alfaro Uribe Carajo, y que ahora viven como que fueran los salvadores de la patria. Desde el momento en que los narcotraficantes, ¿sí?, o pandilleros fueron parte de la asamblea. Desde ese momento se naturalizó lo que normalmente debería haberse puesto dentro de la justicia. Esta delincuencia que ahora es política surge como un naturalismo. Ahora es normal que un pandillero sea asambleísta, que un guerrillero sea asambleísta, ¿no? Y que un exalcalde, inclusive ahora un ex de pandillero también, un ex guerrillero sea ahora un candidato a alcalde. Entonces es verdad lo que dice el señor entrevistado, ¿no? O sea, nosotros también desde la ciudadanía debemos pensar por quién votamos. El señor que acaba de decir, toda la vida ataca, pero no da, tal vez él fue el primero en dar el voto a quienes permitieron todo este cambio en la sociedad. Muchas gracias. Gracias por la participación. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado, muchas gracias. Cosas puntuales, la verdad. La una es, comparto lo que dice el señor que me antecedió, pero eso es una realidad de nosotros como votantes, ¿no? Miren Colombia, un ex guerrillero presidente de la República. Eso es un cáncer a nivel de Sudamérica, la verdad, que nos está afectando y nos está matando a todos, a la mayoría, porque hay gente que ni $5 puede hacer al día. Entonces eso no se dan cuenta los mandatarios. El gerente de Flopec, el ex gerente, perdón, daba unas declaraciones donde decía, claro, el gobierno maquilla las cosas diciendo que hay una ganancia de 19 o 16 millones de dólares, pero no dice cuánto es lo que se va llevando la empresa extranjera, que son aproximadamente 211 millones de dólares. Entonces, claro, no aparentan ellos que estamos ganando, pero el perjuicio para el Estado es brutal.
Entonces, todas esas cosas se tienen que decir. Y con respecto, como les digo, a los candidatos que se presentaron para la alcaldía, creo que está el señor ahí también, la mezquindad de los políticos hacen que nosotros dividamos las votaciones y que gane el menos malo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias también por su participación. Hay una más, el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor periodista, señor invitado. Yo quiero dar mi criterio. Pienso que este tema de que acá nos tienen con los extremismos, los fundamentalismos, este fanatismo que hay de lado y lado, eso es lo que más daño nos hace. Miren, sí, yo pienso que tanto en la derecha como en la izquierda hay buenos y malos. Metámonos en la cabeza eso. Hay señores que llaman y dicen, hoy que la izquierda, que los terroristas, los guerrilleros. Del otro lado también hay malos, del otro lado también hay gente explotadora, hay paramilitares, ha habido de todo. O sea, yo lo que pienso es que debemos ver que en la viña del Señor de todo hay. En todo sector, buenos y malos. Cuando nos saquemos de la cabeza estos fundamentalismos, solo de culparle a los otros, miren, al momento el país estamos en una situación desastrosa. Pero sigue siendo la culpa de los otros, o sea, sigue siendo la culpa de Correa, de los izquierdistas, ni sé qué, ni sé cuánto. Y con ese cuento, seguimos en el mal. Buen día. Muy bien, gracias también por su participación. Mauricio, mira cómo piensan los ciudadanos. Y me parece claro que 3 personas tengan un criterio similar. Y no voy yo al hecho de si esta persona ocupa o no un cargo, o si eso no es de fuerzas irregulares. Lo cierto es que las 3 personas que han llamado coinciden en que hay que mejorar la política, en que hay una responsabilidad en las organizaciones políticas de presentar buenos cuadros, que hay una responsabilidad en nosotros en tratar de elegir a los mejores. Y lo decía quien hizo la primera llamada, la responsabilidad hay que empezarla de alguna forma, hay que dar el primer paso. Hay que empezar a exigir. Ojalá, ahora que por ejemplo está próxima a iniciar una nueva administración municipal, veamos cambios, al menos a nivel local, con mejores resultados. Ojalá además... ¿Qué cambios aspirarías tú entrando un poquito a lo local, Mauricio? Una administración que rinda cuentas, una administración que gestione bien los recursos públicos, que no incurra en prácticas de nepotismo, por ejemplo. Algo que vimos en la administración pasada, ¿no? Hace muy poco. Entonces, creo que hay que ser muy claros en que lo mismo que exigimos a nivel nacional, también hay que exigirlo a nivel local. Si en la administración nacional no queremos un gran cuñado, en la local tampoco queremos una gran cuñada, una gran madrina o un gran hijo. Queremos que gobierne quien ha sido electo. Queremos que el Consejo Municipal, y a propósito de quien viene a continuación, haga un trabajo de buena gestión, pensando en la ciudad, pensando en los quiteños, hablando de nuestra ciudad, pero lo mismo ocurre en los 221 cantones del país. Así es que hay una oportunidad que empieza a mediados de mayo a nivel local. Hay un reto enorme de cara a 2025, en que elegiremos un nuevo presidente y una nueva asamblea, pero efectivamente, como decían, tenemos que empezar de alguna manera. Y creo que en este momento lo principal es demandar responsabilidad a quienes dicen representarnos, para que no simplemente velen por sus intereses, sino que tengan una visión un poco más amplia de país. ¿Le ves convulsionado este país en esta semana, la próxima semana de pronto? Porque esto tiene que dilucidarse, el 14 cambio de autoridades en la Asamblea. Sin duda va a haber conflicto, va a haber problemas, va a haber críticas, la coyuntura se va a seguir moviendo, pero hay que, creo yo, más allá de ello, empezar a pensar en función de Ecuador. O se bajó la tensión con el tema de la seguridad. Y tú lo decías, mira el tema del movimiento Pachacutic y la asamblea del fin de semana, trae nuevas tensiones, trae nuevas situaciones coyunturales. ¿Quién sabe qué pasará al interior de las otras fuerzas políticas que también están involucradas en este proceso de juicio? Lo cierto es que también tenemos, insisto, que empezar a pensar en función de país. Lo que decía la última persona que se comunicó con nosotros. Del un lado hay buenos y malos, del otro lado también. ¿Por qué seguimos con esa tara mental de que la izquierda es buena o la derecha es buena y la izquierda es mala o la derecha es mala? No. Hay que empezar a pensar en función de los planes, los programas que se presentan a la gente. No hay una varita mágica del un lado y del otro para cambiar las cosas de la noche a la mañana. No cumplieron ni los unos que estuvieron muchos años, ni los otros que nos dijeron que en 100 minutos arreglaron el país, porque no hay una solución mágica y única. Para arreglar Ecuador hay que trabajar.
Y hay que trabajar, me refiero particularmente a los políticos, que tienen que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley y pensar en todos y cada uno de nosotros, nada más. Inquietudes, 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, la escuchamos, buenos días. Buenos días. Aprovechando el Día del Trabajador, el día de ayer, y yo quiero hacer un llamado al señor presidente Guillermo Lasso, que bueno, que nos tome en cuenta también a los jubilados y pensionistas, que nos suba el sueldo, ya que nos está debiendo de 2 años y ni siquiera toca, ni nadie tampoco hace este reclamo. Realmente estamos en una crisis terrible. Quiero que me escuche, por favor, que devuelva el personal médico al hospital del IE Sur, Quito Sur, que ahí hay una decadencia de personal médico y tantos enfermos y sin medicinas. Y así que, fíjese que yo sufrí una quebradura del pie y tuve que ir a comprar hasta la venda, el yeso, y eso no es justo. No, realmente los médicos tienen sobrecarga, no avanzan a atender, y los pacientes también. Pues esperamos una buena atención. Los auxiliares no tienen auxiliares de enfermería. Entonces realmente es una crisis terrible y el señor gobierno está en deuda con los jubilados y pensionistas y con todo el pueblo ecuatoriano, que dote de medicinas a los hospitales del Seguro Social y centros de salud, porque realmente es nuestro dinero, no es dinero del Estado ni es dinero de otro banco, de Guayaquil o cualquier otro banco. Eso, por favor, le hago un llamado. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también a usted por su participación. Son las inquietudes cotidianas de los ciudadanos, definitivamente. Eso tiene que cambiar. ¿No hay inquietud? Sí. Escuchemos una nueva, aprovechando que está Mauricio Alarcón en esta mañana. Lo escuchamos. Buenos días. El 255-4090 habilitado. Adelante. Buenos días. Por favor, hoy es un poquito grave. Digo yo, no, porque la situación, como sigue el país, en verdad, no cambiará nada de nada, porque estamos en un país de corruptos. Sucede que esto que me pasó el día antes de ayer, día domingo, en la ruta a Pipo, ya dijeron en las redes sociales que no deben detener a los carros si no es una infracción grave. Me agarra porque, señor, discúlpeme, yo iba a trabajar, carros del 2005, con carros con llantitas recién pasadas de la revisión. Me agarra el señor metropolitano, empieza las medidas. Digo, señor, por favor, irme a trabajar, por favor, ayúdenme, no puedo pasar desde aquí para allá. Le digo, recién hicimos la revisión de las llantas, un aparato inútil, como una aguja, empezaron a medirme. Es en la ruta a Pipo, más o menos a las 9 de la mañana me agarraron, y espero que el señor jefe de policía ya nos ve, pues, o sea, que nos venga a estacionar. Si no tenemos ni para tomarnos un café, y estos sinvergüenzas metropolitanos nos vienen y nos quitan. $10 de M, me dijo el señor. que me iba a trabajar jugando $20 diarios. Señor, ¿a dónde estamos en este país? ¡Qué vergüenza! Dese cuenta que yo no tenía para nada. Tenía ganas de llorar y de qué haces. Y todavía me dijo, señor, vamos a llevarle a la fiscalía. Señor, pero ¿qué país estamos? Y estoy llevando un carro viejo a trabajar y decirme que va a llevar a la fiscalía. Deme $10. Tome, señor, Dios le pague. Dese cuenta de qué país estamos viviendo, nos hacen llorar. Todos estos asambleístas, ustedes ojalá se vayan todos. No déjame en paz. Discúlpeme, señor, gracias. Gracias, señor. Qué indignación, ¿no? Qué indignación con la gente más pobre, con la que más se meten y realmente no hay respuestas. Una nueva inquietud, 255-4090, 2546-108, habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Licenciado, buenos días. Mire, el señor que está ahí en su programa no habla nada de lo que tiene que hablar los políticos del país, porque mire, Colombia tiene 50 millones de habitantes y tiene 2 partidos. El Perú es igual, tiene 2 partidos. Mire, aquí tenemos más de no sé cuántos, 200 partidos, no sé cuántos, y toda esa gente trata de llegar al poder. ¿Para qué? Para que servirse del poder, y nadie de estos son políticos como primera instancia. Aquí política no hay.
La política se acabó, ya murieron con los políticos que murieron, se murió también la política. Aquí lo que hay es aprovechadores. Todos estos que llegan al poder, llegan como cuando se sacan la lotería y bien, gracias, vamos metiendo la mano y allá. No necesitan ser políticos, nada. Muchas gracias. Gracias también. A ver, Mauricio, para ir contextualizando. Simplemente en esto último, porque además el tiempo al aire cuesta mucho corregir, con las disculpas del caso, aquello que acaban de mencionar, pues ni en Colombia ni en Perú hay dos partidos políticos. Sí. Prueba de ello es que incluso el presidente actual de Colombia no pertenece a ninguno de los dos partidos políticos tradicionales de históricos, el conservador y el liberal. Pero partidos políticos en Perú y en Colombia quizá no sean 280 como en Ecuador, pero son decenas. El problema tampoco radica en la cantidad de los partidos políticos, porque si supiéramos aquí en el país depurar a aquellos que no cumplen con las condiciones. Pero la ley está clara, pues Mauricio, no la quieren hacer, no lo quieren hacer. Pero ¿quién aplica la ley? Entonces, el problema, Osvaldo, muchas veces no solo está en la redacción de la norma, sino en quien tiene la responsabilidad de aplicarla. Veamos efectivamente, insisto, qué pasa. Oye, hay algunos sectores que hablan, bueno, avancemos, pues el presidencialismo ya no ha dado resultado en nuestro medio. Un nuevo sistema político. Hablemos de democracia, hablemos de sistemas políticos. Empecemos a discutir sobre un cambio real y profundo, que además no pasa necesariamente por un proceso constituyente. Empecemos a retomar los valores democráticos, pero sin descuidar las prioridades de la gente, Osvaldo. Porque mientras la ciudadanía viva insegura, no tenga trabajo y vea que le roban sus recursos públicos en la nariz, de poco o nada va a importar la democracia. El ciudadano no come democracia, el ciudadano no come Estado de Derecho. Es cierto que son asuntos importantes y urgentes que atender en el país también, pero necesitamos priorizar cuestiones básicas que nos tienen a nosotros realmente conflictuados en el día a día. Tú sales en la mañana y no estás seguro de volver en la tarde nuevamente con todas tus pertenencias a la casa, o en muchos casos incluso vivo. Hay que empezar a atacar los problemas de manera integral, y para ello se necesita autoridades decididas, con buen criterio, que respeten y hagan respetar la Constitución y la ley, y que sobre todo, insisto, rompan su burbuja, salgan de ese mundito de amigos que no representa a nadie más que a ellos mismos, y empiecen a escuchar al ciudadano. Mauricio, seguiremos conversando en estos días, ¿te parece? Siempre un Porque gusto. Vamos a tener mucha tela que cortar. Nos encontraremos además para seguir analizando a medida de lo que se pueda el avance del juicio político, y pues siempre a la orden. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, analista político, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Gracias también a la participación ciudadana. Es importante escuchar a los ciudadanos. La gente de a pie, es la gente de a pie, la que siente, la que tiene sus necesidades. A ellos hay que explicarles las cosas y ver lo que se va a hacer con ellos.